Buenos días, el día de ahora vamos a ver parte de lo que es que estábamos viendo del ciclo celular, pero el día de ahora vamos a ver más que todo lo que son las mitosis. Vamos a poder definirlo, lo que es la mitosis y cómo esta pues la división de lo que es la célula dentro de la mitosis, ¿verdad? También vamos a identificar cómo se divide la mitosis, que son cuatro fases. La primera es la profase, la segunda es la metafase y la tercera es anafase y la cuarta y última es telofase. Vamos a poder definirla e identificar ciertos componentes de esta, dentro de la cual también podemos decir que la mitosis más que todo es un tipo de división celular en el cual pues una célula madre se divide a lo que son los producidos de unas nuevas células que se les llama hijas. Estas son más que todo producidas por dos nuevas células, como ya se los mencionaba, y son genéticamente idénticas, ¿verdad? Su genética es idéntica entre sí. El contexto ciclocelular les permite que la mitosis sea parte del ADN y que del núcleo de la célula se dividan los grupos iguales de los cromosomas. La mayoría de las divisiones de celulares que suelen ser por cuerpos, pues más que todo de los que implica la mitosis durante un desarrollo o del crecimiento, se le llama o se llena de lo que es el cuerpo de un organismo de una célula. Durante lo que es una vida de un organismo, lo que ésta sustituye lo que es una célula de viejitas a los que ya están más desgastadas, con las que son unas células nuevas cuando ya se van dividiendo. Para los organismos eucariotas, bueno, más que todo son de una sola célula, como lo que es la levadura. Las divisiones de la mitosis, pues más que todo son de forma de reproducción, que estas bueno, más que todo agregan nuevos individuos a la población de las células. En todos estos casos, la meta de la mitosis, por así decirlo, es asegurar de que cada célula hija obtenga lo que son los jugos o los complementos de lo que son los cromosomas. Las células con demasiados cromosomas, pues más que todo son insuficientemente, bueno, generalmente no funcionan bien si no tienen pues demasiados cromosomas, tal como lo que es la incapacidad de sobrevivir o incluso lo que causan el cáncer, ¿verdad? En las células cancerígenas. Así cuando las células experimentan lo que son la mitosis, no dividen su ADN al azar, y lo echan lo que es pues en los montones de las células para que son las dos células hijas. Al contrario, pues de estas reparten lo que son los cromosomas y pues los duplican de una serie de pasos que son cuidadosamente, de manera como ya se los mencionaba, pues como es cuidadosamente organizada, ¿verdad? La mitosis también, como se los he mencionado, consiste en cuatro fases. La fase profase, la metafase y la anafase y la telofase. Algunos libros pues también se pueden mencionar que pues son cinco, pero las que nosotros vamos a utilizar son esas cuatro. Estas fases también ocurren cuando tienen un orden estrictamente secuencial y que la citocinesis que tiene este proceso se pueden dividir en contenidos de la célula para hacer nuevas células que comienzan con el anafase y el telofase. Pues dentro de esto también podemos encontrar que el famoso se le llama memónico, que es todo lo que, bueno, las obsesiones demasiadas o lo más importante es lo que tiene las etapas y por eso es más importante que la división de los cromosomas. Pues también las células justo antes de que comience la mitosis están siendo o se eliminan. Estas células están siendo una interfase y se copian su ADN. Entonces, en ese caso, así como lo que son los cromosomas, en el núcleo, pues constan de dos copias conectadas, llamadas como lo que son cromátidas hermanas.
no pueden ser, no puedes o no se puede ver lo que son las cromosomas muy claramente, pues porque estos son puntos un poco más pequeños. Su forma es larga, es fibrosa y es descondensada, entonces es difícil verla. En la célula animal también han hecho una copia de estas células y su concentrosoma se les llama y tienen un organelo que desempeña un papel clave en lo que es pues en la división de lo que son las células o en la división de la orquestar la que es la mitosis, así como lo que hay en los centrosomas, que son las células vegetales, generalmente que no tienen centrosomas o centriolos, sino que también tienen tipos diferentes de lo que son los centros de organización de los microtubos, que desempeñan un papel similar. La profase, más que todo, es el uso, pues, si nosotros podemos verlo, eh, más que todo, dice que se condensa por las cromosomas, se fragmenta en la caricteca y se inicia formando el uso de cromático constituido por microtubos. Estos también desprendidos desde los centriolos. Y en nuestra imagen la podemos identificar, nosotros ya tenemos la imagen y podemos identificarla, ¿verdad? Donde tenemos los centrosomas con centriolos, tenemos el núcleo de lo que están todos los compuestos, los citoplasmas y las fibras del uso acromático en deformación, ahí se van deformando. En la profase también, en la profase temprana, la célula comienza lo que es deshacerse en algunas estructuras y construir otras, así como, por ejemplo, la preparación en el escenario de la división de los cromosomas. En este caso, pues existen algunas características como lo que son los cromosomas comienzan a condensarse, lo que esto hace que sea más fácil el separarlos después. También el uso de los mitóticos, que estos comienzan a formarse y el uso es una estructura más que todo pues hecha por los microtubos que estos tienen las fibras fuertes. También estos tienen una función que es el organizar lo que son los cromosomas y moverlos durante la mitosis. El uso de este crece y este entre los centrosomas, pues más que todo pues se va a medida pues que se separan, entonces ahí va creciendo. También tenemos lo que es el nucleolo, que también es una parte del núcleo donde se hacen los ribosomas, que estas desaparecen y que esto es una como señal que estos tienen en el núcleo y que estos están aislados para descomponerse. También tenemos lo que es la profase tardía, que a veces también llamada prometafase, perdón, y es el uso de lo que es los mitóticos que comienzan a capturar y a organizar lo que son los cromosomas y también tienen ciertas características. Por ejemplo, los cromosomas terminan la condensación con lo que están ya compactados. Otra característica es la envoltura nuclear, ya que estos se descomponen y pues los cromosomas más que todo se liberan. Parte de otra característica es que más que todo el uso del mitotico crece más y en algunos microtubos empiezan a capturar los cromosomas. Estos microtubos pueden unirse a lo que son los cromosomas en el cinetocoro, se le llama, que es una sección de una proteína, y que en el centromero, pues tratan de, pues más que todo son las regiones del ADN, donde pues estas son hermanas y que están concentradas fuertemente. Los microtubos, pues unen más que todo, son los cromosomas, son microtubos del cinetocoro y que son los microtubos que se unen y que pueden agarrarse de los microtubos o del polo opuesto, lo que es la estabilidad a lo que son el uso de las proteínas, ¿verdad? De todo eso. De igual manera, lo que les mencionaba, vamos a ver parte de lo que es la metafase, que es la segunda, dice que los cromosomas se encuentran totalmente condensados y se aplican en lo que son las zonas ecuatorial,
de la célula perpendicular a los microtúbulos. Cada cromosoma es alcanzado por un microtúbulo en una zona cercana al centriolo llamado cenitocoro, como ya se los mencionaba. El uso de la captura de todos los cromosomas, pues más que todo se va alineando al centro de la célula, listos para dividirse. Y como también la otra fase o la otra división del mitosis tiene sus características. Por ejemplo, todos los cromosomas se alinean en la placa de la metafásica, que no es una estructura física, solo es un término para lo plano, por así decirlo, donde se alinean los cromosomas. La otra característica que en esta etapa, pues los dos cinetocoro de los cromosomas más que todo deben de unirse entre sí, y los microtúbulos opuestos eh, pues también de los polos opuestos también se deben unir a los microtúbulos. Pues antes de lo que es el procesar, lo que es la anafase, la célula más que todo provocará o comprobará lo que son todos los cromosomas estén en la placa metafásica. Pues dentro de este también que son sus genitocoros unidos correctamente. Entonces esto se tiene que encargar de ver si están correctamente añadidos. Esto también, otro punto también es el control del uso y ayuda para asegurar las cromáticas en las membranas que se dividen uniformemente en lo que son dos, las células hijas cuando se separan en el paso siguiente. Si un cromosoma, por ejemplo, está correctamente alineado o unido, la célula tendrá que la división sea, pues, resuelva, bueno, que la división resuelva un problema de lo que es las demás células, ¿verdad? Si las otras no están, pues, divididas. También vamos a ver lo que es el anafase, que en este caso se dice que las cromáticas hermanas se separan mediante un continuo comportamiento de los microtúbulos. Las cromátidas son llamadas a los centriolos. Eh, o también las polos opuestos de lo que son las células, ¿verdad? También esas tienen ciertas características, las cuales el primero es el pegamento que estas tienen proteico, que mantienen juntas lo que es las cromáticas hermanas, que se degrada a lo que permite que se separen estas, y pues cada una de estas ahora pues toman su propio cromosoma, y los cromosomas de cada par pues son jalados a lo que son los extremos de la célula dentro de lo que son los de, ese, de esta célula. Los microtúbulos no son unidos más que todos los cromosomas, ya que se enlojan y se empujan lo que es a separar los polos y hacerla más larga lo que es la célula. Otra parte que vamos a ver es también la telofase, que es la última fase. Dice también que es de la última fase de la mitosis, y que se forma la carioteca, que es el núcleo que reaparece. Los cromosomas comienzan a perder su condensación, desaparecen los microtúbulos y se comienzan a la división citoplásmica o citocinesis. Y si nosotros vemos en nuestra figura, pues ahí podemos ver como dos bolitas, ¿verdad? Donde esta se va dividiendo, y vemos que va en medio la división de esta. Se dice que se llama división citoplasmática o citocinesis, y la carioteca, ¿verdad? Que está a un lado, la otra es como la división de esta. Esta también tiene ciertas características, y el cual la primera que voy a mencionar es el uso también de la mitotótico, que se descompone de lo que son los componentes básicos de la mitosis. Otra parte que es que forman parte de los nuevos núcleos, uno para un conjunto de cromosomas, donde las membranas nucleares y los nucleolos estos reaparecen nuevamente. También los cromosomas pues comienzan a desordenarse y vuelven a su forma fibrosa dentro de lo que es pues las células. La citosis también pues parte de lo que son ciertas características, que esta más que todo es la división de los citoplasmas para formar nuevas células. Pueden pues más que todo suponerse que están por etapas.
finales de la mitosis y pueden comenzar pues más que todo en el anafase y en el telofase según la célula. Estas pues finalizan poco después de lo que es la telofase. En las células animales, más que todo la citocinesis es contráctil, ya que esta pellizca en lo que es las células como un monedero, por ejemplo, con un cordón ajustable. No sé si lo hemos visto. El cordón es el filamento más que todo de lo que son los hechos de las proteínas llamadas actinas. Y esto, pues, y el pliegue más que todo de lo que es el cordón se conoce como el surco de la división. Es un ejemplo, ¿verdad? Para que nosotros entendamos un poquito más de lo que son la división de las telofases. Las células vegetales también pueden dividirse de esa forma porque tienen una pared celular y que esto pues ayuda en el centro de la célula que donde éstas se dividen las células hijas separan y se forma lo que es una nueva pared. Cuando lo que es la citocinesis acaba, ya al finalizar terminan dos nuevas células, cada una con un juego pues completo de lo que son los cromosomas, idénticos a lo que son las células madre. Dentro de esto también las células hijas pueden comenzar sus propias vidas, de comillas celulares, y pues según esta pues deciden estas si crecer o pueden experimentar mitosis ellas mismas y repetir el ciclo, es decir, ellas se van dividiendo si esto es lo que quieren y si esto lo permiten, ¿verdad? Entonces, parte de lo que es la división de las 4 divisiones de las fases de la mitosis y cómo la mitosis entra dentro de lo que es la división celular, ¿verdad? Como ya la conocemos, cuando estas pues se dividen y crean lo que son nuevas células con nuevos cromosomas y ayudan para que pues se vayan recreando, no solamente las que mueran, sino que se vayan recreando nuevas. El ciclo celular es la serie de eventos que suceden en una célula de división. Se reconoce por las etapas de mitosis e interfaz. La mitosis, como ya la sabemos, es la división del núcleo en dos núcleos hijos y división del citoplasma. Y el interfase es durante el cual la célula crece y el ADN se duplica. Comprenden 3 periodos, el G1, S y G2 y G1 GAP1. Es un periodo de crecimiento activo del citoplasma, incluyendo la producción de los orgánulos durante el periodo S, la síntesis, y se replica en el ADN. En G, o sea, es decir, la GAP3, 2, se sintetiza el material citoplasmático necesario para la división celular, como por ejemplo las moléculas de tubulina, proteína que componen los microtubos para el uso acromático. En las células se dividen activamente la mitosis y ocupa un 10% y la interfase un 90% del ciclo de los periodos. Además, estos también comprenden lo que son ciertos componentes, que es la representación vista en el esquema. Por ejemplo, lo que es la envoltura nuclear, las cromatidas hermanas, las fibras del uso, las cromasas condensados, las cromosomas hijas, la placa celular y el núcleo de hijos. Además, estos se dividen en interfase, profase, metafase, anafase y telofase. La profase son los cromosomas que se visualizan con largos filamentos dobles que se van acortando y engrosando. Cada uno están formados por un par de cromatidas que permanecen unidas solo a nivel de un centrómetro. En esta etapa de los cromosomas pasa la laxa de trabajo en la forma de compacta al transporte. La metafase, de igual manera, aparece el uso del mitótico y de igual manera lo que es la citocinesis y formación de la pared celular. La citocinesis es la división del citoplasma que ocurre luego que se ha dividido el núcleo en dos núcleos hijos durante la mitosis. Esta planta posteriormente dura en la telofase tardía. Aparece en el ecuador de la célula en una estructura llamada fragmoplasto. Está constituida por dos sets de microtubos con polaridad opuesta que superpone sus extremos en el plato de división. Se forma lo que en medida el uso acromático desaparece. Entre los microtubos aparecen los números dictosomas desaparecen.
La membrana de ictosomas unidas entre sí se transforman en membrana plasmática, tubos de retículos que forman las diferentes formas de la cromatida. De igual manera, en la estructura de lo que es la mitosis, también como bien lo decíamos, se divide en las etapas de profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. El profase también tiene lugar en el núcleo y en el citoplasma. En el núcleo tiene la acción del ADN, se desarrolla esta formar lo que es una estructura llamada cromosomas. Cada cromosoma se replica y forma lo que son las cromatidas hermanas. Aparecen como dos fibras unidas a través del centrómero y los citoplasmas se forman una estructura de microtubos llamada uso mitótico que hace que los centrómetros se alejen uno del otro. La metafase tiene lugar en los citoplasmas y tiene la acción de una envoltura nuclear que se fragmenta y el uso mitótico entra en el área usado en el núcleo y se une a las cromatidas hermanas. Los centrómetros se utilizan o se ubican en los polos opuestos. Los cromosomas se alinean al centro de la célula. La etapa anafase tiene lugar en el citoplasma, donde los centrómeros y las cromatidas hermanas se separan. Los centrómeros de partículas y los microtubos del uso, arrasando así y acortando las cromatidas hacia los polos donde la célula se alarga. Cada polo tiene un juego completo de cromosomas, al igual que la célula original. Además, por ejemplo, lo que es la telofase, que también tiene lugar en el citoplasma, que ésta tiene los polos continuamente alejándose y da lo que es, bueno, más que todo, forma lo que es un nuevo núcleo. Estas se desarrollan y forman lo que son largas fibras de ADN. Y por último, lo que es la etapa de la citocinesis, que está en lugar en el citoplasma. En las células animales se forma un canal que se pronuncia hasta dividir la célula en dos. Estas plantas en algunos microtubos se acumulan en el centro de la célula y forman una placa celular que crece hasta funcionarse con la membrana de la célula original, formando así nuevas células. Bueno, espero que les haya gustado un poquito la información. Leamos un poquito más. En internet podemos buscar más información de lo que son palabras que no hayamos entendido. Podemos escribirlas y poder buscarlas en internet para que nosotros conozcamos más, ¿verdad? Pues nos vemos otro día con un nuevo tema y gracias y buen día.